Vamos a empezar con la combinatoria. Ya os he mandado leer en el libro las primeras hojas en las que nos hablan de las técnicas de recuento. De las técnicas os habéis leído, la que más utilidad va a tener para nosotros es el diagrama de árbol. Es una técnica de recuento que es muy útil tanto para este tipo de problemas combinatorios como para los ejercicios de probabilidad. Por lo tanto, lo vamos a utilizar ampliamente. Vamos a empezar con la combinatoria y vamos a ir viendo poco a poco qué significan los nuevos conceptos. El primero que aparece es variaciones. Vamos a ver qué son las variaciones con un ejemplo. Imaginaos lo siguiente. Tenemos 5 números puestos en 5 bolas con los siguientes números: 2, 7, 3, 4 y 1. Y extraemos sucesivamente 3 bolas con el fin de formar números de 3 cifras. Y la pregunta es, ¿cuántos números diferentes se pueden formar? En este tipo de problemas me voy a hacer 4 preguntas. La primera es, ¿cuántos elementos tengo en total para elegir? Pues aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Hay 5 elementos en total. La segunda pregunta que me hago es, ¿cuántos tengo que coger cada vez? Como me dicen números de 3 cifras, tengo que sacar cada vez 3 bolas. Luego 3 elementos cada vez. La tercera es si importa el orden en el que los saco. Es decir, si el número 2, 7, 3, que resulta de sacar primero el 2, después el 7 y después el 3, es distinto del número 7, 3, 2 o del número 3, 7, 2 o bueno, todos los que pueda hacer con estos 3 números. Y la respuesta es sí. El número 273 es distinto del 732 o del 372, o bueno, o de cualesquiera que yo haga con estas 3 bolas. Luego sí importa el orden. Y luego nos vamos a preguntar en cuarto lugar si es posible que se repitan los elementos. Es posible que salga, por ejemplo, el número el 2, 2, 7. Pues tal y como me plantean el problema, ¿no? Porque me dicen que hay 5 bolas que voy sacando, es decir, si ya ha salido el 2, no puede volver a salir el 2. Entonces no hay repetición. Bueno, pues en este caso, en el que hemos llegado a que tenemos un número de elementos, otro número de elementos que hay que sacar cada vez. Y muy importante, si importa el orden en el que los saque y no hay repetición, la respuesta a cuántos números diferentes se pueden formar serían las variaciones de los 5 elementos que yo tengo en total, tomados de 3 en 3, que son los que saco en cada caso. Y la fórmula me diría que para sacar las variaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3, lo que tengo que hacer es multiplicar del 5 para abajo 3 veces. Es decir, 5 por 4 y por 3. Es decir, aquí ha caído en el 3, pero eso es indiferente. Lo que tengo que multiplicar es descendientemente del 5 para abajo 3 veces. Es decir, 1, 2 y 3. Por lo tanto sería 5 por 4, 20, por 3, 60. Luego hay 60 números diferentes que yo puedo sacar, que yo puedo formar. Por lo tanto, la respuesta es si tengo estas 5 bolas y voy sacando 3 bolas sucesivamente, ¿cuántos números diferentes pueden salir? Pues 60. Yo he analizado lo siguiente. Primero, ¿cuántos elementos tengo para elegir? 5. Por eso son variaciones de 5 elementos. ¿Cuántos tengo que sacar cada vez? Pues por eso son tomados de 3 en 3. ¿Sí importa el orden? Pues sí, lo he pensado y sí, y eso es lo que me ha dado que sean variaciones. Si no importase el orden, serían otra cosa, que ya la veremos después. Y luego, ¿se puede repetir?
El elemento no, porque una vez que he sacado el 2 ya no lo puedo volver a sacar. Pues entonces sería que no hay repetición. Vamos a ver, para ir aclarando, porque al principio la verdad es que esto es un poco confuso, otro ejemplo con esta misma técnica, es decir, otro ejemplo de variaciones. Imaginaos que hay una comunidad de vecinos, que hay 15 vecinos. Pues yo qué sé. Vamos a poner menos vecinos para poder ponerles un nombre. Hay 7 vecinos. Ana, Julia, Juan, Luis, Antonio y Óscar. ¿Van 7? Sí. 1, 2, 3, 4. No, Óscar no. Óscar y yo qué sé. Y Belén. Están estos 7 vecinos. Entonces se va a formar la junta directiva de la comunidad o de los vecinos y necesitamos tener un presidente, un secretario y un tesorero. Entonces me pregunto de cuántos equipos directivos diferentes puede haber. Entonces yo pienso, en realidad lo que estoy haciendo es de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos, estoy eligiendo 3. Es decir, la primera pregunta, ¿cuántos elementos hay en total? 7. La segunda pregunta, ¿cuántos elijo cada vez? Pues cada junta directiva lleva 3. La tercera pregunta es si importa el orden. Vamos a pensar, el que saque primero presidente, el segundo secretario y el tercero tesorero. ¿Es la misma junta directiva si Julia es presidente, Luis es secretario y Antonio es tesorero, que si Antonio es presidente, Luis es secretario y Julia tesorera? O que si Julia es presidenta, Luis secretario y Antonio tesorero. O bueno, pues sí, no, efectivamente, importa el orden. No es lo mismo el orden en el que yo coloco. Si yo coloco Julia aquí en presidente, Luis en secretario y Antonio en tesorero, es diferente que si coloco Luis en presidente, Antonio en tesorero, en secretario y Julia en tesorera. Es decir, sí que importa el orden. Si cambio el orden, es una junta directiva diferente. Luego, en este caso, sí importa el orden. Y la cuarta es, ¿hay repetición? Pues no, Julia no puede ser presidente de Julia y Julia en secretario. Una vez que le hemos asignado un cargo, ya está. Luego, no hay repetición. Pues con estas conclusiones que hemos sacado, nos damos cuenta que esto es un caso de variaciones de 7 elementos tomados de 3 en 3. ¿Cómo se hacía la fórmula? Pues recordad, había que multiplicar del 7 para abajo 3 veces. Es decir, en este caso sería 7 por 6 y por 5. 1, 2 y 3 números sería. 7 por 6, 42. Bueno, voy a hacerlo. 5 por 6, 30. Y 30 por 7, 210. Luego hay 210 juntas de gobierno, o como se llamen, diferentes posibles. Con esta comunidad, con estos 7 vecinos. Fijaros que salen muchas, pero es que hay muchas variantes. ¿De acuerdo? Entonces, en las variaciones tenemos un conjunto de elementos, tenemos que sacar grupitos de una determinada cantidad, de manera que esto es muy importante, sí que importa el orden y no se pueden repetir. Esto sería variaciones ordinarias. Pero hay casos donde los elementos